Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de BAU de Física de Castilla y León, convocatoria ordinaria de 2020. Leemos el primer ejercicio. Dice, un meteorito cae libremente hacia la Tierra, a 500 kilómetros de altura de la superficie y su velocidad de 1200 metros por segundo. Determinar la velocidad con la que impactará sobre la superficie terrestre. Bueno, fijaros que aquí lo único que tenemos que hacer es aplicar el principio de conservación de la energía mecánica entre la posición inicial, a 500 kilómetros de altura, y la posición final en la superficie terrestre. Energía mecánica, mecánica, potencial cinética. Ponemos lo que vale cada una de las dos energías y vemos que la única incógnita es la velocidad final. La despejamos, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 3248,8 metros por segundo. Bien, pasamos al segundo. Calcula la densidad media de Júpiter, sabiendo su radio y que su satélite Calisto describe una órbita R igual a 1,88 por 10 elevado a 6 kilómetros. Hay que pasarlo a metros. Lo mismo que su radio aquí también hay que pasarlo a metros. Y estos días también hay que pasarlo a segundos. Bueno, esta ecuación la conocéis. ¿Cómo se deduce? Igualando la fuerza de atracción gravitatoria con la centrípeta. Esto es V, pero también la velocidad de espacio partido tiempo, puesto que la velocidad es constante. V cuadrado sería esto de aquí, y esta V cuadrado sería esto de aquí. Despejamos la masa, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 1,85 por 10 elevado a 27 kilogramos. Recordad que la masa de la Tierra es 6 por 10 elevado a 24. Por lo tanto, 1,85 por 10 elevado a 27 kilogramos para Júpiter parecen resultados razonables. Densidad, masa partido volumen, volumen de la esfera, 4/3 de pi r cubo. Sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 1293. Recordar, densidad de la Tierra 5500. Júpiter, planeta gaseoso, pues parece razonable que la densidad sea menor. Pasamos. 4 cargas puntuales, distribuidas como se muestra en la figura. Fijaros que aquí tenemos un punto central y las 4 cargas a la misma distancia d, estas dos positivas y estas dos negativas. Nos piden calcular el potencial eléctrico en el punto 0, el vector campo eléctrico. La verdad es que aquí creo que hay un pequeño error, puesto que no nos están diciendo cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Es decir, esto es el eje X, ¿y por qué no puede ser este? ¿Y por qué no supera uno así? Aquí nos dan solamente dos líneas que, bueno, que tenemos que suponer que son los ejes X e Y. Pero bueno, fijaros que las 4 cargas valen igual en valor absoluto. Por lo tanto, el módulo del campo eléctrico creado por las 4 cargas será el mismo. Fijaros que esta es una carga positiva, por lo tanto, aquí en este punto el campo eléctrico iría hacia la derecha y debido a esta carga negativa también iría hacia la derecha. Por lo tanto, voy a calcular este campo eléctrico y lo multiplico por 2. Este campo eléctrico y lo multiplico por 2. KQR cuadrado. KQR cuadrado. Distancia 5 centímetros, 0,05 metros. Me da este valor. 7,2 por 10 elevado a 6 newton por coulombio. Multiplico por 2. Y esa sería la componente horizontal o vertical. Es decir, E sub X y E sub Y. Lo pongo en notación vectorial, vector unitario Y, vector unitario J, y si queremos deducimos el valor del módulo del campo eléctrico. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo, lo sumamos, raíz cuadrada. Pitágoras. Potencial, que se me había olvidado la primera vez que hice el examen. Fijaros que va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque estas dos cargas positivas van a crear aquí, en el punto 0, el mismo potencial que estas dos cargas negativas, nada más que con signo contrario. La sumamos y sale 0. Un electrón entra en una región donde existe un campo magnético uniforme de dirección perpendicular a su velocidad y módulo este de aquí. Calcular la velocidad del electrón si la zona del campo describe circunferencia de 3 centímetros. Primero, si el diámetro es 3 centímetros, el radio es 1,5 centímetros y lo pasamos a metros, 0,015 metros. Deducimos la ecuación del radio, bueno, que yo no la he puesto. Recordar que la fuerza ejercida por el campo magnético es la fuerza centrípeta. Fuerza magnética, fuerza centrípeta, y aquí normalmente se despeja el radio. Pero como aquí me pide la velocidad, pues despejo la velocidad. Aquí lo conocemos todo y calculamos una velocidad de 2,63 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Resultado razonable. Recordar que la velocidad de los electrones nunca pasa, bueno, la velocidad de nada nunca pasa de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo y que las partículas subatómicas suelen tener una velocidad muy alta, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, algo así. Pasamos. Aquí cometí un pequeño error y por eso estoy repitiendo el vídeo entero. Uno de vosotros, que ahora no recuerdo quién es, perdonad, me comentó que había un error. Os lo digo.
Dice, una bobina de 300 espiras circulares de radio 10 centímetros está situada en un campo magnético uniforme, de módulo 0,9 tesla, perpendicular al plano de la espira. Si el campo disminuye de manera lineal, hasta anularse en un intervalo de 0,3 segundos, calcula la fuerza electromotriz inducida en la bobina. Estos son los datos que me dan. Y ahora, fuerza electromotriz, menos n, donde n es el número de espiras, derivada del flujo con respecto al tiempo. Menos n, ¿el flujo cuánto es? El producto escalar de los vectores campo magnético y superficie, o lo que es lo mismo, módulo del campo magnético, módulo del vector superficie y coseno del ángulo que forman el campo magnético y la superficie. Recordad que el vector superficie es perpendicular a la superficie y por lo tanto, si el ángulo formado por la superficie y el campo magnético es 90 grados, el ángulo formado por el vector campo y el vector superficie será 0 grados. Como la disminución es lineal, en vez de poner derivada, puedo poner incremento. Incremento del campo magnético, incremento de tiempo. S constante lo saco fuera y coseno de 0 lo saco fuera. ¿Dónde estaba el error? Por una chorrada. La superficie de una espira no es 4πr cuadrado, como ya había puesto, es pi r cuadrado. ¿De dónde puede venir el error ese? Pues porque he hecho también, ahí frecuentemente, o recientemente mejor dicho, problemas de sonido, de decibelio y todo eso, ¿de acuerdo? De acústica. En el que hay que poner la superficie de una esfera. 4πr cuadrado puesto la superficie de un círculo πr cuadrado. Bien, campo magnético final 0, campo magnético inicial 0,9, tiempo que transcurre 0,3 segundos, valor 28,27 voltios. Pasamos al siguiente. Muy fácil. Oscilador que vibra a 6 Hz. Velocidad de 2,4 metros por segundo. Distancia mínima entre dos puntos que vibran con una diferencia de fase de 60 grados. Lo primero que necesitamos saber en este tipo de problemas es calcular la longitud de onda. V igual a lambda por F, lambda igual a V partido F, 0,4 metros. ¿Por qué necesitaba la longitud de onda? Pues porque dos puntos separados por una longitud de onda están desfasados en 2 pi radianes, o lo que es lo mismo en 360 grados. Y ya lo único que hay que hacer es una regla de 3. La distancia que separará, la mínima que separará esos dos puntos, será igual a la longitud de onda dividido 2 pi radianes, o lo que es lo mismo 360 grados, y multiplicado por 60. Y me da un valor de 0,067 metros. Pasamos. Un motor produce un nivel de intensidad de 80 decibelios. ¿Cuántos motores son necesarios para incrementar intensidad sonora hasta los 100 decibelios? Bueno, podría hacerlo teóricamente, tratando de razonarlo, pero es que yo creo que es mucho más fácil hacerlo de esta forma. Utilizamos esta fórmula que todos conocéis de los decibelios, ¿no? Del nivel de intensidad sonora. Y aquí despejamos I. Esta intensidad, es la que proporciona un motor de los que nos están dando en el enunciado. Si yo quiero que haya 100 decibelios, me dará otra I, que es 10 elevado a menos 2. Como veis, esta intensidad es bastante mayor. Las dividimos. ¿Y qué me da? 100. Pues entonces necesitaré 100 motores para alcanzar la intensidad sonora de 100 decibelios. Vaya cochazo, ¿eh? Facilísimo este. Un rayo incide desde el aire sobre un medio con un índice de refracción n que no conocemos. Si el ángulo de incidencia es 60 grados y el ángulo que forman el rayo reflejado y el transmitido es 90 grados, ¿cuál es el valor de n? Reflejado y transmitido. Bueno, esto es 60, por lo tanto esto es 60 y por lo tanto esto es 30. Y si este ángulo es 90, esto va a ser 60. Y si esto es 60, esto es 30. Es decir, ángulo de incidencia 60, ángulo de refracción 30. Aplicamos la ley de Snell, deducimos 1,73. Evidentemente, el índice de refracción siempre mayor que 1. Y no suele ser mayor que 2, 2 y poco. ¿De acuerdo? Siempre suele estar entre 1 y 2. 1,73 parece un resultado razonable. Y este es el rayo. Un coleccionista de minerales utiliza una lupa de distancia focal 5 centímetros. Por aquí lo tenemos. Para examinarlos con detalle. Calcule la distancia a la que hay que situar los minerales, es decir, S, que va a salir negativo, respecto de la lupa si quiere observarlo con un tamaño 10 veces mayor. Es decir, que I' partido I, que sabemos que es S' partido S, es igual a 10. De aquí deducimos el valor de S', que es 10S. Y utilizamos la otra ecuación de las lentes delgadas. En vez de S', ponemos 10S y despejamos S, menos 4,5 centímetros, que es la posición en la que tenemos que situar el mineral. 4,5 centímetros a la izquierda de la lente. Represente el correspondiente diagrama de rayos.
¿Y cuáles son las características de la imagen? Lo vemos aquí. Esto es el foco, situado a 5 centímetros, ¿de acuerdo? El objeto estaba a 4,5. Bueno, esto lo he hecho aproximadamente. Quizás podía estar un poquitín más a la izquierda. Rayo que pasa por el centro de la lupa no se desvía. Paralelo que pasa al foco imagen, como veis. Bueno, como se intuye, estos dos rayos se están separando. Por lo tanto, se unen hacia atrás. Esto tendría que ser 10 veces más grande que esto, lo cual creo que no. Por lo tanto, esto debería estar un poquitín más cerca del foco. ¿Cómo es la imagen? Pues evidentemente es mayor, es derecha y es virtual. Seguimos. Un haz de luz de 650 nanómetros de longitud de onda incide sobre un metal cuyo trabajo de extracción es 1,5 electronvoltios. Calcule la velocidad máxima de los electrones emitidos por efecto fotoeléctrico y su longitud de onda de Broglie. Bueno, lo único que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de Einstein. Solamente pasar el trabajo de extracción de electronvoltio a Julia. Y aquí lo conozco todo menos la velocidad. La despejo, calculo, yo tengo un valor de 5 por 10 elevado a 5. Recordar el límite máximo 3 por 10 elevado a 8. Como antes ya decíamos, velocidad suele estar de las partículas subatómicas 10 elevado a 5, 10 elevado a 6. Longitud de onda de de Broglie, HMV, lo conozco todo y listo papeles. Y último problemita. Un isótopo, el uranio 234, tiene un periodo de semidesintegración de 2,5 por 10 elevado a 5 años. Mogollón, ¿no? Si se parte de una muestra de 10 gramos de dicha sustancia, determina la masa que quedará sin desintegrar después de 5 por 10 elevado a 4 años. Esta es la única ecuación que hay que aplicar. Aquí el único cambio que hago es que sustituyo la constante radiactiva por logaritmo neperiano 2 dividido periodo de semidesintegración. Y el tiempo no hay que pasarlo segundo. Tenemos tiempo en el numerador y tiempo en el denominador y por lo tanto no me importa la unidad que estemos utilizando. Lo dejo en años y obtengo un valor de 8,71 gramos. Bien, preguntas de razonamiento teórico. Justifique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Si la masa de la Tierra se duplicara, el periodo orbital de la Luna también se duplicaría. Falso. Lo único que vamos a hacer es deducir la ecuación que me da el periodo de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Como hemos hecho antes parecido, aquí hemos calculado o hemos deducido el valor de la velocidad orbital. También lo sabemos aquí, como es constante, 2π repartido t, v cuadrado sería esto, pero también es esto, y despejamos el periodo. Como veis, la Luna va a estar donde estaba. Lo único que hemos cambiado es la masa de la Tierra. Si ponemos el doble, estas serían las condiciones iniciales y estas serían las finales. Fijaros que aquí hay un 2, el doble de la masa. Vamos a sacar fuera el 2, 1 partido raíz de 2. Y si ahora dividimos t sub 2 entre t sub 1, me queda raíz de 2 partido 2. Es decir, que t sub 2 va a ser igual a raíz de 2 partido 2 por t sub 1. No es el doble, es 0,71 veces. Es decir, se disminuye el periodo. Y es lógico, la Luna tiene que ir más despacio porque, o mejor dicho, tiene que ir más rápido para que tarde menos tiempo. Y al ir más rápido, es capaz de anular la fuerza, bueno, es capaz de anular. La fuerza de atracción gravitatoria, que es mayor, no consigue hacer caer la Luna sobre la Tierra. Pasamos. Discuta la veracidad del siguiente enunciado. Una partícula cargada puede moverse en una región en la que existen simultáneamente un campo magnético y un campo eléctrico sin experimentar ninguna fuerza neta. Verdadero. Hacen falta una serie de condiciones que la explicamos aquí. Esta es la relación que tiene que haber entre los módulos del campo eléctrico y el campo magnético. Estos son los sentidos y direcciones que tienes que tener. Si yo he supuesto que la partícula positiva se mueve hacia la derecha, también he supuesto que el campo eléctrico va hacia arriba y ya todo va forzado. La fuerza eléctrica iría hacia arriba. Para que se anule la fuerza magnética tiene que ir hacia abajo y con la regla de la mano izquierda el campo magnético tiene que ir hacia afuera. ¿De acuerdo? Bueno, viene por ahí explicado y pasamos. Pregunta también teórica. Tenemos 4 espiras rectangulares que se desplazan hacia la derecha. Fijaros que lo de los puntitos es una zona del campo magnético y me dicen que donde se produce corriente inducida. Bueno, cuando no cambia el flujo magnético no se produce corriente inducida y es lo que pasa en la primera espira y la tercera. Puede de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque fijaros que aquí, a medida que me voy moviendo, el flujo magnético no cambia. Ni aquí tampoco. Aquí el campo magnético atraviesa más o menos la mitad de la espira, pero la mitad siempre. Y aquí toda la espira, pero siempre toda la espira. ¿Dónde cambia? Cuando entra en la zona del campo magnético o cuando sale de la zona del campo magnético. Vamos a explicarlo. Cuando entra, hay más flujo hacia afuera.
Por lo tanto, para compensar ese aumento de flujo hacia afuera, se debe crear un campo magnético hacia adentro. Y siguiendo la regla de la mano derecha, el sentido de la corriente inducida debe ser este de aquí. Sentido horario. Pasa lo contrario cuando la espira sale del campo magnético. Sentido antihorario. Bueno, por aquí lo tenéis explicado. Pausáis el vídeo, lo leéis y yo sigo. Una onda pasa de un medio en el que su velocidad de propagación es v1 a otro en el que su velocidad es v2 mayor que v1. Por ejemplo, del agua al aire. ¿Cómo cambia la longitud de onda, la frecuencia y la dirección de propagación? Teoría, lo tenéis por aquí, pero frecuencia no cambia. La longitud de onda debe ser mayor para que la velocidad sea mayor. Y el rayo, la onda, se separa de la normal. Por aquí lo tenéis explicado. Lo único que he hecho aquí último es ley de Snell y he explicado levemente lo que es el ángulo límite y la reflexión total. Razones si el siguiente enunciado es verdadero o falso. El ángulo límite de un material para que se produzca reflexión total es el mismo cuando se incide desde el material hacia el aire que cuando se incide desde el material hacia el agua. Esto es falso. Aplicamos la ley de Snell. Deducimos que L es igual al coseno de n sub 2 partido n material. N material evidentemente el mismo, pero n sub 2 tendría que ser lo mismo para el aire y para el agua, lo cual no es cierto, y por lo tanto, falso. Y por último, discuta cuáles son las radiaciones nucleares alfa, beta o gamma que se ven afectadas por los campos magnéticos. Aquí falta un detalle, pero lo voy a decir hablado. Evidentemente, la fuerza ejercida por el campo magnético sobre una partícula es esta de aquí. Valor absoluto de la carga, velocidad, campo magnético, seno de alfa. Eso es el módulo de la fuerza. Por lo tanto, ¿qué hace falta impepinablemente? Que la partícula esté cargada. Por lo tanto, la radiación gamma no sirve. ¿Cuáles se ven afectadas? La partícula alfa, que es positiva, y las partículas beta, la radiación beta, que son negativas, si son radiación beta negativo, claro. Pero también hace falta otra cosa, y es que no esté parada esas partículas, que haya movimiento. Lo que se me ha olvidado decir aquí es que, además, alfa no puede ser 0 ni 180. Es decir, que la dirección de movimiento de las partículas no debe ser la misma que la dirección del campo magnético. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿cuáles se ven afectadas? La alfa y la beta. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra. Porque creo que aquí ya ni más. Exacto, aquí están las constantes físicas. Bueno, hasta luego.